Sí, vamos a retomar la clase. Muy bien. Bueno, volvamos acá. Ahí nosotros tenemos lo que acá me interesa, que es mostrar un modelo donde la demanda, esta relación inversa entre precios y cantidades demandadas, va a quedar clara la forma por qué hay una relación inversa. Después que veamos, avancemos un poquito en la teoría del consumidor. Pero básicamente vamos a decir que el consumidor maximiza sus niveles de satisfacción derivados del consumo de bienes y servicios. El consumidor maximiza... A ver, discúlpame un segundo que me tengo que ocupar un tema... Un segundo. Me tengo que ocupar un tema doméstico. Un segundo, por favor. Perdón, disculpen, a ver si estamos de vuelta. Disculpen el barullo. Dar clases en el hogar es bastante complejo. Estamos de vuelta con el curso de Principio de Economía. Bueno, disculpen este incidente que se apareció. Muy bien. Volvamos. Entonces, la demanda va a depender de que el consumidor maximiza su utilidad, maximiza su satisfacción derivada del consumo de bienes y servicios. Sujeto a restricciones. Sus restricciones van a ser los precios de los bienes y los ingresos que perciben. Profe, disculpe. Sí, por favor. Hay una alumna que tiene que entrar y que la tenés que aceptar, que es María Agustina. Ya la estoy aceptando, no la vi. Okay. Gracias. Ok, a vos. Bueno, entonces ya está aceptada. Bueno, volvamos al tema entonces. Los consumidores van a hacer máxima la satisfacción derivada del consumo de bienes y de servicios, van a ser máxima su satisfacción sujeto a la restricción de sus ingresos y a los precios de los bienes y los servicios. Al hacer máxima esa satisfacción, van a experimentar un nivel de satisfacción decreciente a medida que aumentan las cantidades de consumo. Hay como un efecto de saturación. Por lo tanto, el consumidor va a valorar menos las unidades siguientes, va a valorar menos las últimas unidades en relación a las primeras unidades. Y la curva de demanda, esta que estamos viendo acá, con pendiente negativa, que desciende
que muestra una relación inversa entre precio y cantidad demandada, esta recta de demanda en relación inversa está mostrando ese nivel decreciente de satisfacción, está mostrando lo que el consumidor, cómo valora el consumidor las distintas cantidades. Si ustedes miran, por ejemplo, acá y miramos 200, lo valora mucho más que si miramos 800. 800 lo valora, vamos a la recta de demanda, lo valora menos que lo que valora 200. Esa es la relación inversa entre precio y cantidad. Esto lo anticipo ahora para que se vea que hay un significado detrás de esa relación inversa entre precio y cantidad para la curva de demanda, y nosotros vamos a avanzar un poquito en la teoría del consumidor para mostrar cómo se deduce la curva de demanda. La inclinación de esta recta se llama pendiente. La pendiente es negativa, la recta decrece. Y respecto de la curva de oferta, la inclinación es positiva, la recta crece. Bueno, con respecto a la curva de oferta, lo que está detrás de la curva de oferta son los costos de ese proceso de producción. El proceso de producción que involucra transformación de capital, bienes físicos de capital, recursos naturales y trabajo, esa transformación de recursos productivos, de inputs, en outputs, en producto. Esos costos crecen a medida que en los planes de producción las empresas tienen volúmenes mayores. Para volúmenes mayores de producción, los costos que habrá de afrontar la empresa, por razones que veremos más adelante y tienen que ver con algún tipo de leyes que todavía acá no las podemos comentar, a medida que en los planes de producción los volúmenes son mayores, los costos van a resultar mayores en los planes y en la práctica si abordasen esos volúmenes mayores. Y los costos mayores, crecientes, están presentes en lo que subyace a esta curva de oferta. Por lo tanto, tenemos dos curvas. Nosotros tenemos la de demanda, relación inversa entre precio y cantidad, y la de oferta, relación directa entre precio y cantidad. El análisis de las tijeras tiende a mostrar el punto en el que se hacen las transacciones. Hay como una negociación en la idea de mercado, en el concepto abstracto de mercado, como una negociación entre oferentes y demandantes. En realidad, nosotros como consumidores vamos a cualquier punto de venta, un supermercado, por ejemplo, y encontramos que no tenemos mucha participación o mucha negociación en el precio. Y las empresas parecería como que son las que determinan un precio, pero en realidad algún tipo de negociación hay, porque la demanda de los consumidores determina cuánto valen los bienes para ellos, y si los precios se fijasen de manera arbitraria, los oferentes no podrían estar vendiendo sus productos. Esto es lo que queremos mostrar en los puntos que están lejos de aquel en el cual se concreta la negociación, que es este punto, en este ejemplo. En 3 pesos se negocian 600 unidades. En este punto se hacen las transacciones. Este sería el punto de equilibrio, el punto en el que se hacen las transacciones. Pero fuera de ese punto, que llamamos punto de equilibrio, si los oferentes quisieran imponer un precio más alto dentro de esa negociación que se produce, los oferentes en sus planes de producción tendrían una cantidad superior
a la que los demandantes estarían dispuestos a pagar, porque para los demandantes estas cantidades, estas primeras unidades, para decirlo en términos de los niveles de satisfacción, estas primeras unidades valen más, pero si estamos parados acá, que es lo que los productores quieren llevar al mercado a este precio, acá para los consumidores valen menos. Entonces, en este punto estamos lo que vale, este precio recoge la valoración que hacen los demandantes para estas cantidades que son menores, a las cuales los oferentes quieren llevar sus productos y venderlos a este precio. A un precio superior se produce un exceso de oferta. A un precio inferior pasaría el efecto contrario. A un precio inferior, la demanda sería mucho mayor a la oferta y habría un exceso de demanda. Acá figura por encima del precio de equilibrio hay exceso de oferta. Por debajo del precio de equilibrio hay exceso de demanda. Este es el punto en el que se efectúan las transacciones. Bueno, cuando se desarrollan estos conceptos, se trataba de dar respuesta a algunos interrogantes que aparecían como paradojas. Este análisis de las tijeras nace con la paradoja del agua y los diamantes. Los diamantes, un bien frívolo, valen muy caros, carísimos, y el agua, un bien vital para la vida, vale relativamente barata. Y se lo trataba de explicar desde el punto de vista de la demanda o desde el punto de vista de la oferta. Desde el punto de vista de la demanda, todos necesitamos el agua. Desde el punto de vista de la oferta, el agua es abundante, los diamantes son escasos, pero no había una manera de encontrar por qué el precio de los diamantes era muy caro y el precio del agua era barata. La manera de explicarlo se hace con este análisis. El precio no se lo puede ver por separado, ver la demanda por un lado y ver que algo que se demanda mucho vale poco, y ver la oferta por separado y ver que algo que es muy escaso vale mucho, para determinar realmente la diferencia entre un precio y otro, hay que ver las dos curvas en su conjunto y ver este tipo de negociación que se produce entre oferentes y demandantes, donde se determina un precio y una cantidad al cual se hacen las transacciones. Esta idea nace con Adam Smith y se completa con Alfred Marshall. Este es el modelo de análisis de las tijeras. Bueno, nosotros vamos a hacer el ejercicio. Acá sí va a ser un ejercicio práctico, un ejercicio matemático. Vamos a determinar un punto de equilibrio. Luego vamos a buscar precios donde hay exceso de oferta y donde hay excesos de demanda en el ejercicio matemático. Fíjense lo que escribo acá abajo. Se dice que en E, en el punto donde se efectúa la transacción, en E se vacían los mercados. Que se vacían los mercados significa que desaparecen los excesos. Bueno, este es el esquema más importante, quizá, a manera introductoria de economía. Bueno, ahora, lo que va a ocurrir es que va a haber condiciones que van a mover las curvas de demanda o de oferta hacia arriba o hacia abajo. Cuando las curvas se desplazan hacia arriba o hacia abajo, va a haber impacto sobre precios y cantidades. Fíjense que acá tenemos la oferta. Ahora estoy con una regla que parece que estuviera haciendo propaganda a un banco. Bueno, perdón, era lo que tengo a mano. Aquí tenemos la curva de ofertas. La voy a desplazar sobre la curva de demanda. Ahí está, se desplazó sobre la curva de demanda. Y produce un impacto. Imaginen que acá esta es la nueva curva de oferta. Y ese es el punto de equilibrio. Casi el precio es 2, un poquito más que 2.
y las cantidades están entre 800 y 1000. Ahí estaríamos viendo las cantidades entre 800 y 1000. Ahí estaríamos viendo el precio por encima de 2, pero apenas. Y si la curva de oferta se desplazase, habría un efecto muy positivo sobre cantidades y desde el punto de vista del consumidor muy positivo sobre precios, porque haría que los precios disminuyan. Bueno, a veces las curvas de oferta disminuyen. ¿Qué significa que una curva de oferta se desplace? ¿Cómo la desplazo hacia acá? Fíjense lo que ocurriría con una curva que se desplaza. ¿Por qué se desplazaría una curva y se produciría en mayores cantidades y estarían dispuestos los oferentes a venderlas a menores precios? Siempre hay que buscar esto del lado de los costos. Si la curva de oferta se desplaza hacia abajo y los oferentes pueden vender mayores cantidades a menores precios, eso significa que ese menor precio recoge el costo de producir esas cantidades. Entonces, cuando se desplaza una curva de oferta hacia abajo, se desplaza, por ejemplo, cuando bajan los costos. Ahora vamos a ir a hacer este ejercicio, vamos a hacer estos ejercicios de a poquito hasta que nos entusiasmemos y sepamos que podemos resolverlos claramente. Bueno, vamos acá al pizarrón. Voy a dibujar este grafiquito. Yo les mandé esa foto, o sea que todo lo que pongo acá como aclaración, después si quieren la mando también, ustedes me lo piden. En principio me parece que no va a hacer falta. Nosotros vamos a poner precios que van a ir de 1 a 5. Ahí arrancamos con 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos 5. Muy bien. 5. Muy bien. Y luego acá las cantidades las vamos a llevar a 200, 0, 200, 400, 600, 800 y 1000. Muy bien. La curva de oferta arrancaba de acá. Fíjense que voy a dibujar como si fuera realmente unas tijeras. Vuelvo a decir que lo pongo en blanco porque no va a haber cantidades y precios que sean 0. Entonces, acá las cantidades son 0. Entonces no va a haber precio para una cantidad 0. Lo pongo en blanco, pero lo necesito el punto para dibujar la recta de oferta. Bueno, la recta de oferta venía por 3 pesos. Cuando digo 3, digo unidades monetarias. 3 unidades monetarias. Así no estoy tan obligado a decir cuál es la moneda, porque las monedas pueden ser distintas. Podemos estar en una situación de comercio internacional y no necesariamente en el comercio internacional las monedas de vehículo del intercambio en el comercio internacional son otras que la moneda doméstica nuestra. Acá trazo la curva de oferta. La curva de oferta. Muy bien. Esta es la que aparece en el ejercicio, esa S. La voy a poner un poquito más grande. Recordemos entonces que esta curva de oferta recoge costos crecientes para volúmenes de producción crecientes. Y son planes de producción. La empresa tiene su plan de producción. Es un problema de ingeniería industrial, el plan de producción. Los costos son crecientes porque operan ciertas leyes que vamos a ver más adelante. Por ahora nos quedamos con que los costos son crecientes para volúmenes de producción crecientes. Por lo tanto, para un volumen de producción de 600, las empresas que concurren al mercado de determinado bien, su precio de salida es 3 unidades monetarias, porque 3 unidades monetarias recogen el costo de producir 600. Dicho de otra manera, recogen el costo de transformar capital físico, recursos naturales y trabajo en 600 unidades de producto. Esos costos los recoge un precio de 3 unidades monetarias. Vamos del lado de los consumidores. Acá también vamos a dibujar el manguito de la tijera.
solo porque no va a haber cantidades y precios iguales a cero, y dibujamos la recta de demanda. Ahí tenemos la recta de demanda. Muy bien. Para los consumidores, 600 unidades de producto le proporcionan un nivel de satisfacción que ellos valoran en 3 unidades monetarias. Y acá se hacen las transacciones. Este sería el punto en el que se hacen las transacciones, el punto en el que se vacían los mercados. Cualquier precio por encima del equilibrio o por debajo del equilibrio va a dar lugar a excesos. Un punto por encima del equilibrio, un precio por encima del equilibrio, me va a situar sobre la curva de demanda, un precio por encima, supongamos 3,50, imaginemos 3,50 acá, nos va a situar sobre la curva de demanda en un volumen deseado por los consumidores que va a ser inferior al volumen cuyo costo recoge 3,50, que es un volumen mucho mayor, y el que están dispuestos a colocar los productores. Ahí va a haber un exceso, los productores van a querer vender a ese precio una cantidad superior a la cual los consumidores van a estar dispuestos a pagar. Por lo tanto, va a haber un exceso de oferta. Por debajo del punto de equilibrio, supongamos 1,50, fíjense 1,50. 1,50 no recoge el costo de nada casi, recoge el costo de volúmenes de producción muy chicos. Entonces 1,50 los productores pueden colocar una cantidad mucho más chica de la cual, respecto de la cual los productores pueden volcar al mercado una cantidad mucho más chica respecto de la cual los consumidores están dispuestos a demandar, demandan mucho. Demandan, fíjense que acá más de 1000. Entonces la demanda excede a la oferta, la demanda excede a la oferta. Acá lo que tenemos es un exceso de demanda. A medida que se producen las negociaciones y hay una convergencia al equilibrio, en el punto de equilibrio se dice que se vacían los mercados. Bueno, esto lo tenemos en mente. Profe, ¿puede repetir lo último, por favor, que no escuché bien? Bueno, vamos a decirlo nuevamente. Si lo último te referís a un precio por debajo del equilibrio o voy a los dos precios, el que está por arriba y el que está por abajo. No, por debajo. Por debajo. Vamos a suponer que estamos en un precio por debajo del equilibrio que es 3. Después vamos a, cuando tengamos que resolver ejercicios, vamos a sacarlo con exactitud. El ejercicio va a preguntar cuánto es el exceso. Imaginemos que estamos en 2 pesos, ahí. Los productores, 2 pesos es el precio que recoge el costo, me voy acá, vengo por 2 pesos, llego a este punto, y digo, recoge el costo, 2 unidades monetarias, recoge el costo de producir, supongamos que estamos acá, la mitad entre 200 y 400. O sea, 2 unidades monetarias sería un precio que recoge el costo de producir aproximadamente 300 unidades. O sea que a un precio por debajo de 3, los productores pueden producir, de acuerdo a sus planes de producción, pueden producir 250 unidades, cuyo costo va a ser recogido por estos 2 pesos. Pero a 2 pesos, los demandantes, como van a estar dispuestos a demandar una cantidad mucho mayor. Si yo voy a la recta de demanda, estoy acá en 2, y me voy a la recta de demanda y me pongo acá, los consumidores van a estar demandando 1000. Por lo tanto, va a haber un exceso de demanda sobre oferta. Ese exceso de demanda sobre oferta va a producir una puja que, bajo condiciones de estabilidad, que es un tema bastante complejo de la teoría económica, va a conducir a una puja que va a llevar a la negociación hacia el punto de equilibrio, en el cual las transacciones se efectúen a 3 pesos y a 600 unidades monetarias, en la cual los productores pueden producirla porque sus costos los recoge este precio y los demandantes, los consumidores, 600 unidades,
están dispuestos a pagarlas porque ellos pagan de acuerdo a cómo valoran la satisfacción derivada de esas cantidades. ¿Se entendió un poquito más? Sí. Bueno. Profe, Por ¿podría repetir ahora cuando están por arriba? vamos a repetir cuando están por arriba. Bueno, vamos a repetirlo ahora que vamos a ponerlo por arriba. Vamos a suponer que estemos en 3 pesos con 50. Nos vamos a la curva de demanda, vamos acá, y los consumidores a 3 pesos con 50, un precio más alto que 3, que el de equilibrio, lo que valoran es un consumo bajo, y más o menos lo tengo por acá el consumo. Imaginemos que esté a la mitad de 200 y 400. Yo me voy desde acá, voy a la curva de demanda y miro que ese precio es la valoración que los consumidores hacen de un determinado nivel de cantidad, que lo tengo acá. Pero este precio recoge el costo de producir mucho más. Entonces los productores van a querer colocar mucho más, que lo voy a tener por acá esa cantidad. Por lo tanto, entre los que los productores ofrecen en forma planeada, pero no efectiva, lo que los productores están dispuestos a ofrecer es mucho más que los demandantes están dispuestos a absorber. Por lo tanto, lo que ellos están dispuestos a ofrecer, los demandantes no están dispuestos a absorber a ese precio. Por lo tanto, se produce un exceso de oferta. Hay una puja en esa negociación que el tema de la puja es un tema complejo de la teoría económica y no lo podemos resolver acá en esta introducción. Si hay bajo ciertas condiciones de estabilidad, las transacciones se van a ir ajustando no de un precio de 3,50, sino hacia un precio de 3. Bueno, esto a veces se lo observa en los mercados. Se lo observa, por ejemplo, en los mercados de monedas. Muy fácilmente se lo observa en los mercados de monedas. Bueno, vamos a tratar en estos ejercicios por ahora de hallar puntos de equilibrio y de calcular excesos por encima y por debajo del punto de equilibrio, cuánto valen esos excesos. Eso es el primer ejercicio que nosotros vamos a hacer en el bloque siguiente. Pero lo que nosotros tenemos que hacer ahora es una representación matemática de los gustos y preferencias de los consumidores. Digamos que la curva de demanda es la representación gráfica del proceso por el cual los consumidores hacen máxima su satisfacción en términos de sus gustos y de sus preferencias. La curva de demanda. Y la curva de oferta es de alguna manera la curva que explica los costos de las empresas. Nosotros necesitamos dar una representación matemática de esas rectas, que me diga cómo matemáticamente yo puedo tener una fórmula que me permita representar en el plano esta recta y esta otra. Y ahí vienen los conceptos, estas son llamadas curvas de oferta y de demanda. La representación matemática va a consistir, que es lo que ustedes tienen ahí en el gráfico en WhatsApp, en ecuaciones de oferta y demanda o en funciones de oferta y demanda. Como estamos viendo matemática 1, la mayoría de ustedes están viendo matemática 1, esto les va a aparecer como ecuaciones de oferta y demanda. Pero más adelante, cuando vean matemática 2, esto va a aparecer como funciones de oferta y demanda. Pero las ecuaciones llevan a las funciones y las funciones llevan a las ecuaciones, haciendo simplemente pasaje de términos. Entonces, ustedes ahora traten de ver en este break que voy a hacer ahora, traten de ver en el gráfico que tienen en WhatsApp las ecuaciones. Las ecuaciones de oferta y de demanda admiten una expresión en términos de fórmula, esas que ven ahí tienen las ecuaciones. Fíjense que es muy parecido a lo que hacemos con X e Y en matemática 1. Ahí tienen Q y P, que van a estar como ecuación de demanda relacionados
inversamente, pero hacemos la representación tabular. Con la representación tabular podemos ir y trazar la gráfica. Y lo mismo, acá tenemos la ecuación de oferta. La ecuación de oferta, ustedes fíjense que los valores que ponemos, yo puse en la tabla, satisfagan esa ecuación. Y luego por pasaje de término despejamos P en función de Q, y al despejar P en función de Q, lo ponemos, en lugar de ponerlo como ecuación de oferta y demanda, lo ponemos como función de oferta y demanda. Bueno, yo voy a cortar acá. Les vuelvo a pedir disculpas porque quedé solo acá en mi casa y se me armó un barullo bárbaro cuando tocaron el timbre y tuve obligatoriamente que atender. Me pido 1000 disculpas por ese incidente. Bueno, alumnos. 35 alumnos en este momento. 35. Necesito ver bien si los alumnos que anoté en el WhatsApp, después yo voy a llamarlos uno por uno, a ver si están o no activos en el curso. Nos volvemos a encontrar, son las 9:50. Vamos a hacer un break un poco más largo. Ustedes descansan, pero yo les pido que traten de ver si pueden pasar de las ecuaciones a las funciones y viceversa. Y si con las ecuaciones, dándole valores a P y a Q, o con las funciones, es lo mismo, pueden encontrar estos valores que yo representé tabularmente, o incluso pueden poner otros puntos. Yo pongo 2 porque una recta se determina por 2 puntos, y después surge la gráfica. Profe, Y por favor, decime. disculpe, ¿puede mandar esta foto del pizarrón? Así lo tenemos como guía. Esto ya lo tenés en WhatsApp, esto que tengo acá. La parte de la derecha sería. Esto también. Sí. No, profe, me parece que el primer pizarrón no lo mandó al final. Sí, yo mandé el primer pizarrón. Sí, mandé el primer pizarrón. Bueno, vos decís esto está, y el primer pizarrón sí está. Ahora lo reviso por las dudas. Ahora No, lo profe, reviso. mandó el pizarrón que hizo las curvas por separado, pero ese que tiene las cuentas y todo no lo pasó. No, pero este sí lo pasé. Este está en WhatsApp. No, tampoco. Ese en realidad está separado. Mandó Bueno. uno que es oferta y otro demanda. Bueno, ahora me fijo bien. Ahí está en WhatsApp. A ver si esto está en WhatsApp. Creo que no tocó enviar, profe. Creo que estaba la foto subida, pero no. Está bien, no toqué enviar. Pido 1000 disculpas. No pasa nada, profe. Para que trabajen y no apreté el botón enviar. Listo, lo hago ahora. Ya mismo lo mando. Ok, disculpen. Nos juntamos, son 9:50, 10:30, abro el Zoom otra vez. Les agradezco la atención, un poco accidentada el día de hoy, gracias a todos ustedes, y nos estamos juntando 10:30. Bueno, les agradezco nuevamente. Hasta luego. Hasta luego.